¿Alguna vez te has sentido ignorado por Dios? ¿Has orado, llorado y pedido ayuda, pero sientes que no hay respuesta? La sensación de estar hablando al vacío, como si Dios estuviera en completo silencio, puede ser aterradora, especialmente en momentos de desesperación. Y si te dijera que ese silencio, esa aparente ausencia de respuesta, puede ser un medio a través del cual Dios te está guiando hacia algo mucho más profundo. En este video, quiero hablarte sobre un misterio que pocos entienden: el silencio de Dios. Muchas veces, cuando Dios guarda silencio, no significa que no esté escuchando. Al contrario, es en esos momentos de aparente vacío que Él está trabajando de maneras que no podemos comprender con nuestra mente humana. Hoy, quiero revelarte un secreto poderoso que cambiará la forma en que ves esos momentos de silencio. ¿Qué pasaría si te dijera que el silencio de Dios no es un abandono, sino una invitación? Una invitación a un viaje más profundo de fe, a confiar aún cuando no veas evidencia inmediata de respuesta. Vamos a desentrañar este misterio juntos y descubrir cómo podemos encontrar la paz en medio de la espera. A lo largo de este video, exploraremos historias bíblicas que muestran cómo Dios, en su silencio, tiene algo mucho más grande en mente para ti. Entenderás que cada momento de espera es parte del proceso divino y cómo, a través de la paciencia y la fe, las respuestas llegan en su tiempo perfecto. Lo que te voy a compartir hoy no es solo un estudio, es una revelación que puede transformar tu forma de relacionarte con Dios. Si sientes que Dios guarda silencio, este video es para ti. Te invito a que tomes un momento para reflexionar antes de continuar. Comenta "Paz en Cristo" para demostrar tu compromiso con tu fe. Y si realmente quieres ayudar a que más personas encuentren paz en su caminar espiritual, da un me gusta a este video. Así estarás ayudando a que YouTube lo muestre a aquellos que más lo necesitan. Gracias por participar. Al hacerlo, no solo difundes el mensaje, sino que también estás cumpliendo con la misión de llevar la palabra de Dios a aquellos que, quizás, no tienen una iglesia cerca, pero que aún pueden recibir consuelo y enseñanza. Y ahora, vamos a sumergirnos en este estudio, porque lo que vas a aprender hoy tiene el potencial de desbloquear una bendición en tu vida. Vamos allá. El silencio de Dios en la historia de Job. Uno de los pasajes más impactantes sobre el silencio de Dios se encuentra en el libro de Job. Job era un hombre justo, un hombre que temía a Dios y huía del mal. Sin embargo, sufrió más de lo que cualquier ser humano debería. Perdió su familia, su riqueza, su salud, y sus amigos lo abandonaron. En medio de todo eso, Job clamó a Dios en busca de una explicación, pero Dios permaneció en silencio. ¿Te has sentido alguna vez como Job? En medio del sufrimiento, con una necesidad urgente de entender por qué ocurren ciertas cosas en tu vida, pero no obtienes respuesta. El silencio de Dios, tal como lo vivió Job, nos desafía a confiar sin tener todas las respuestas. El dolor de Job no fue el final de la historia, sino el principio de una revelación profunda. A lo largo de sus conversaciones con sus amigos y su búsqueda constante de respuestas, Job comienza a comprender que el silencio de Dios no es señal de indiferencia, sino de un plan más grande. Cuando Dios finalmente habla a Job, lo hace de manera poderosa, recordándole que Él es soberano y que su sabiduría y poder son mucho más grandes que cualquier comprensión humana. La respuesta de Dios no fue una justificación de los sufrimientos de Job, sino una reafirmación de que incluso en el silencio, Él está presente y trabajando en el corazón del creyente. En tu vida, cuando enfrentas momentos de sufrimiento y silencio, es posible que estés pasando por una prueba similar a la de Job. Tal vez no entiendas todo lo que sucede, pero en ese silencio, Dios está moldeando tu carácter, fortaleciendo tu fe y preparándote para lo que viene. Lo que parece ser una ausencia de Dios puede ser, en realidad, una invitación a profundizar más en tu relación con Él
y a confiar más plenamente en su soberanía. Dios no necesita explicarnos todo, pero nos invita a creer que su plan es perfecto, incluso cuando no vemos todo el panorama. En el silencio de Dios está la oportunidad de crecer en fe y confianza. Dios no está ausente. Él está haciendo algo más grande de lo que podemos ver. Y si te encuentras en una situación similar, recuerda lo que Job aprendió. Dios está contigo incluso cuando no escuchas su voz. Al final, Job fue restaurado y recibió mucho más de lo que había perdido. Lo mismo puede suceder en tu vida, si sigues confiando y esperando en Él. El silencio en la cruz de Jesús. En la culminación del sacrificio de Jesús, encontramos un momento de silencio que conmueve hasta el alma. Cuando Él, colgado en la cruz, clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Este grito, cargado de dolor y desesperación, es el clamor más profundo de un hombre que, sintiendo la carga del pecado de la humanidad, experimenta lo que parece ser el silencio de Dios. Pero, ¿realmente fue el silencio de Dios en ese momento? ¿Por qué Jesús, el Hijo de Dios, sintió esa separación? Este es uno de los momentos más poderosos de la Biblia, pues nos revela la profundidad del sacrificio de Jesús. Él no solo cargó con el peso del pecado, sino que, en ese instante de total desolación, experimentó lo que podría parecer el desamparo de Dios. Sin embargo, este silencio no fue el fin, sino el principio de la victoria sobre la muerte y el pecado. Dios, en su infinita sabiduría, estaba permitiendo que Jesús experimentara esa separación para que tú y yo nunca tuviéramos que pasar por ella. ¿Qué nos enseña el silencio de Dios en la cruz? Nos muestra que a veces, cuando sentimos que estamos completamente solos, que nuestras oraciones no son escuchadas, en realidad, Dios está haciendo algo profundo y transformador en nosotros. Jesús, en su humanidad, sintió el abandono para que nosotros, en nuestra humanidad, nunca tengamos que sentir lo mismo. Él pasó por el silencio para traernos la voz de la esperanza. El silencio de Dios en la cruz fue temporal. Al tercer día, Jesús resucitó, y con su resurrección vino la promesa de que el silencio no es para siempre. Si en algún momento sientes que Dios no responde, recuerda que la resurrección está a la vuelta de la esquina, que la respuesta, aunque silenciosa por un tiempo, llegará con poder. Dios no está ausente. Él está trabajando en ti a un nivel profundo, transformando tu dolor en victoria, como lo hizo con Cristo. El silencio de la cruz también nos invita a reflexionar sobre la magnitud del amor de Dios. Aunque en esos momentos parecía que Él estaba ausente, en realidad, estaba llevando a cabo la mayor obra de amor jamás vista. Dios utiliza el silencio para prepararnos para la resurrección espiritual, para darnos una nueva vida. Cuando te enfrentes a esos momentos de aparente silencio de Dios, recuerda, Dios nunca está ausente, ni siquiera cuando parece callado. Lo que parece un vacío es en realidad un espacio sagrado donde Él está trabajando en tu vida, preparándote para algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. El silencio y la esperanza. En el libro de Salmos. El libro de Salmos está lleno de clamores sinceros hacia Dios, donde el salmista expresa angustia, temor y dudas, pero también profunda esperanza. En muchos salmos, vemos al autor preguntando por qué Dios guarda silencio en momentos de angustia, como en el Salmo 13:1, donde David clama: ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Este tipo de oración refleja el dolor que muchos de nosotros experimentamos cuando sentimos que Dios está distante, que no responde a nuestras súplicas. La angustia de David es profunda, pues él se siente abandonado, rodeado por sus enemigos
y sin la protección que normalmente experimenta bajo la mano de Dios. Sin embargo, lo que se revela en el libro de Salmos es que, aunque el silencio de Dios es real, este silencio nunca es definitivo. David, a pesar de sus preguntas y dolor, nunca deja de orar. No abandona la esperanza, ni cesa de buscar la presencia de Dios. Él sigue luchando con sus emociones, pero también sigue confiando en que el Señor está presente, aunque no responda de inmediato. En muchos salmos, vemos cómo al final de la queja llega la confianza. Pero yo confío en tu misericordia. Mi corazón se alegra en tu salvación. Salmo 13:5. La angustia de David no es el final, sino el camino hacia una mayor revelación de la fidelidad de Dios. El silencio de Dios en los salmos no es un abandono, sino un proceso de purificación. Cuando oramos y no recibimos respuesta inmediata, muchas veces es porque estamos en un proceso donde Dios nos está enseñando a depender más de Él, a confiar sin ver, a esperar con paciencia. El silencio de Dios es un terreno fértil para la fe. Es el momento en que podemos aprender a confiar en su fidelidad, a pesar de no ver respuesta a nuestras oraciones. En el Salmo 27:14, David nos recuerda: espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Aquí, la esperanza no es pasiva. La espera activa significa que, aunque no escuchamos a Dios, seguimos en acción, seguimos orando, seguimos confiando. Esta es la fe que se construye en el silencio de Dios. El silencio de Dios nunca es en vano. En esos momentos en los que sentimos que nuestras oraciones no son escuchadas, el Señor nos está enseñando una lección profunda. Él nos está invitando a creer que su tiempo es perfecto y que está trabajando en nosotros. Dios no está inactivo. Él está construyendo en nosotros una fe inquebrantable que resistirá las pruebas del tiempo. Así como David encontró esperanza en medio del silencio, también podemos encontrarla. El silencio de Dios no es un signo de abandono, sino una oportunidad para crecer en fe, para depender completamente de su fidelidad. El silencio de Dios y la oración de Moisés. En el libro de Éxodo, Moisés tiene una de las experiencias más intensas con el silencio de Dios. Después de haber guiado a los israelitas fuera de Egipto, enfrentándose a la incredulidad de su pueblo y a la constante oposición, Moisés se encuentra con una situación desesperante. El pueblo de Israel, en su desobediencia, está a punto de ser destruido por el mismo Dios que los liberó. Moisés, como intercesor, ora fervientemente por el pueblo, pidiendo a Dios que los perdone. Sin embargo, durante una de estas intercesiones, Dios guarda silencio. Moisés, consciente de que el pueblo se ha rebelado contra el Señor, sabe que está enfrentando una grave situación. En Éxodo 32:30-32, Moisés dice: «Ay, este pueblo ha cometido un gran pecado. Pero ahora, si les perdonas, bien. Y si no, bórrame también a mí de tu libro que has escrito». Esta es una oración cargada de valentía y un profundo amor por su pueblo, donde Moisés ofrece su propia vida para salvar a los demás. En este silencio, Dios estaba permitiendo que Moisés creciera en su fe, mientras también enseñaba a todo el pueblo sobre la importancia de la intercesión, el arrepentimiento y la misericordia. El silencio de Dios no fue un rechazo, sino una invitación para que Moisés confiara en su plan divino, aunque no todo fuera comprendido en el momento. Moisés, a pesar del silencio, no se rindió. Él continuó clamando por su pueblo, intercediendo ante Dios, y en el proceso, se acercó aún más a su corazón. Al final, Dios no solo perdona al pueblo de Israel, sino que también muestra su gloriosa misericordia. El silencio de Dios en ese momento no fue una respuesta negativa, sino un
medio para que Moisés entendiera la magnitud de la misericordia divina. ¿Qué nos enseña esta historia? Nos muestra que, incluso cuando no escuchamos la voz de Dios, debemos seguir adelante con fe, interceder por los demás, y nunca dudar del amor y la misericordia de nuestro Señor. El silencio de Dios puede ser un proceso en el que Él te enseña a confiar plenamente en Él y a depender de su voluntad perfecta, sin importar cuán desesperante se vea la situación. El silencio de Dios es una oportunidad para profundizar en la oración y la intercesión. Dios nunca nos desampara, incluso cuando no parece responder en el momento. Él está escuchando, y en su tiempo perfecto, actúa. La clave es no rendirse, sino perseverar en la fe, sabiendo que Él siempre tiene el control. El silencio de Dios en la espera de promesas. Uno de los momentos más poderosos en la vida de un creyente es cuando recibe una promesa de parte de Dios. Sin embargo, a menudo, la respuesta divina no llega inmediatamente. Dios puede hacer promesas maravillosas, pero la espera para que se cumplan puede ser un tiempo de silenciosa prueba. El caso de Abraham y Sara es un ejemplo perfecto de este tipo de silencio. En Génesis 12:2-3, Dios le promete a Abraham que será el padre de una gran nación. Pero a pesar de la promesa, Abraham y Sara pasan años sin ver la manifestación de esa palabra. Durante más de 20 años, esperan sin recibir la bendición de un hijo, y mientras tanto, se enfrentan a la angustia, las dudas y el desánimo. En este largo periodo de espera, el silencio de Dios parecía ser absoluto. A medida que los años pasaban, las dudas comenzaban a nublar la fe de Abraham y Sara, y ambos llegaron a un punto donde intentaron ayudar a Dios con su propio plan, lo que resultó en la historia de Agar e Ismael. Sin embargo, el silencio de Dios no fue un olvido, sino un proceso divino para fortalecer la fe de Abraham y Sara. Dios no les había dado la promesa porque ellos eran perfectos, sino porque en su tiempo perfecto, Él sabía que sería necesario para ellos esperar. La espera tenía un propósito: enseñarles a confiar completamente en su voluntad. Finalmente, cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, Dios les dio el hijo prometido, Isaac. Esta promesa se cumplió en un tiempo en el que, humanamente, parecía imposible. El silencio de Dios durante esos largos años fue un medio para probar y purificar su fe, para que no dependieran de su propia fuerza, sino de la fuerza de Dios. La lección de Abraham y Sara es clara. Aunque Dios haya dado una promesa, eso no significa que se cumplirá inmediatamente. La espera puede parecer un tiempo de silencio, pero en realidad es un tiempo de preparación y fortalecimiento. Cuando pasas por un período de silencio, es posible que Dios esté preparando tu corazón, tus capacidades y tu fe para recibir lo que Él tiene para ti. La paciencia que se cultiva en ese silencio es crucial para que puedas recibir la bendición de la manera que Dios desea. En el silencio, Dios está trabajando en ti, guiándote a un lugar donde puedes recibir su promesa con gratitud y fe renovada. Recuerda que el tiempo de espera nunca es en vano. Aunque el silencio parezca largo y difícil, confía en que Dios tiene todo bajo control y que su promesa llegará en el momento perfecto. El silencio de Dios en la profecía de Isaías. En el libro de Isaías, encontramos un ejemplo claro del silencio de Dios que revela algo mucho más profundo: el silencio de Dios en medio del juicio y la redención. En Isaías 42:14, el Señor dice: He estado en silencio durante mucho tiempo. He guardado silencio y me he contenido. Pero ahora gritaré como una mujer que da a luz. Despojaré y devoraré a mis enemigos. Aquí, Dios habla de su silencio de una manera muy poderosa. El silencio no es por falta de poder, sino porque en muchos casos, Dios se contenía para que los hombres tuvieran la oportunidad de arrepentirse. Este silencio de Dios no es una indiferencia,
sino una paciencia divina que espera que su pueblo se arrepienta. Isaías, a través de este mensaje, muestra que hay un propósito detrás del silencio de Dios. Él no se olvida de nosotros ni está ausente, sino que, en su paciencia, permite que el tiempo pase para que haya oportunidad de arrepentimiento y cambio. Sin embargo, como el dolor de un parto, cuando Dios decide actuar, su intervención es contundente y poderosa. Este momento de silencio tiene un impacto profundo en el corazón del creyente. Es un recordatorio de que, aunque a veces no veamos la acción inmediata de Dios, Él está trabajando en nuestro corazón y en el mundo de una manera que nosotros no siempre comprendemos. Dios no es un Dios ausente. Su silencio es a veces un momento de espera en el que Él está preparando la respuesta perfecta para nuestras vidas. Isaías también nos invita a mirar el futuro, cuando el Mesías, el Salvador prometido, vendría en un acto de redención para traer paz a un mundo caído. Este es el mensaje que resonó en las profecías de Isaías, que aún, en el silencio de la espera, había esperanza, y en esa esperanza venía la salvación. El silencio no es vacío, es un espacio de espera para lo que vendrá. En la profecía de Isaías, el silencio es el preludio de una liberación y restauración más grande, a través de la venida de Jesucristo. Para ti, este pasaje también es una invitación a confiar en que, aunque el silencio de Dios pueda ser difícil de entender, Él está trabajando detrás de las escenas. Cuando parece que no hay respuesta, es posible que Dios esté orquestando algo mucho mayor. La espera, entonces, se convierte en una oportunidad para fortalecer nuestra fe y perseverar en la esperanza de que su intervención está cerca. El silencio de Dios, al igual que en las profecías de Isaías, no es un abandono, sino una preparación para lo que viene. A veces, la redención y la liberación que buscamos requieren tiempo y paciencia. Si estás pasando por un silencio en tu vida, confía en que Dios está obrando para tu bien y que lo que viene será más grande de lo que puedas imaginar. El silencio de Dios y la enseñanza de Elías. La historia del profeta Elías es otro poderoso ejemplo del silencio de Dios. Elías, un hombre de fe imparable, enfrentó momentos de gran incertidumbre. En Primera Reyes 19, después de un gran triunfo sobre los profetas de Baal, Elías se encuentra huyendo de la reina Jezabel, quien amenaza su vida. En su huida, se encuentra en una cueva, abrumado, cansado y desesperado, pidiendo la muerte. En medio de su angustia, Elías recibe una instrucción de Dios: sal y ponte en el monte delante de Jehová. Y ahí, en el monte Horeb, Elías experimenta algo que cambia su comprensión de cómo Dios se manifiesta. Primero, hubo un viento fuerte, pero Dios no estaba en el viento. Luego, un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después, un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Finalmente, un susurro suave y delicado. Ahí, en ese susurro, estaba la presencia de Dios. Este relato es un poderoso recordatorio de que el silencio de Dios no es ausencia, sino una invitación a percibir su presencia de una manera diferente. A menudo, esperamos que Dios se manifieste de manera grandiosa o espectacular, pero muchas veces, su presencia se encuentra en lo más silencioso y tranquilo. El silencio de Dios, en este caso, era una oportunidad para que Elías aprendiera a escuchar de manera más profunda. El silencio de Dios puede ser la puerta para una relación más íntima con Él. En la tormenta de nuestras emociones y en el bullicio de nuestras vidas, a menudo no percibimos la voz suave de Dios que nos llama al descanso, a la reflexión y a la oración. En el silencio, Dios puede estar invitándote a detenerte, a escuchar con el corazón y a encontrar su presencia no en lo ruidoso o lo dramático, sino en lo tranquilo y sereno. Elías, en ese momento de desesperación, aprendió una lección que todos nosotros necesitamos recordar.
El hecho de que no escuchamos a Dios en medio del caos no significa que Él no esté presente. A veces, Dios se manifiesta en los momentos más callados de la vida, en los susurros suaves que invitan a la reflexión. Este silencio de Dios puede ser una oportunidad para hacer un alto en nuestras vidas y reflexionar sobre nuestra relación con Él. La lección que Elías aprendió es que el silencio de Dios no es abandono, sino un medio para que podamos escuchar más claramente su voz. Si en este momento te encuentras en un silencio espiritual, tal vez es el momento de buscar a Dios en la quietud, en ese susurro suave que solo se escucha cuando nuestra mente y corazón están abiertos a su presencia. El silencio de Dios y la restauración de Pedro. En la vida de Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, encontramos una lección poderosa sobre el silencio de Dios y la restauración. Después de la traición de Pedro, cuando negó conocer a Jesús 3 veces durante la pasión del Señor, Pedro se sintió profundamente avergonzado y lleno de culpa. En ese momento de su caída, Dios parecía estar en silencio, sin una intervención inmediata. Jesús había sido arrestado y crucificado, y Pedro se encontraba perdido en su dolor y arrepentimiento. Sin embargo, el silencio de Dios no era un signo de rechazo, sino el preludio de una restauración mucho más grande. El silencio de Dios en este caso fue una oportunidad para que Pedro enfrentara sus fallas de una manera profunda y personal. Cuando Jesús resucita y se encuentra con Pedro en la playa, después de la pesca milagrosa, le pregunta 3 veces, ¿me amas? Juan 21, 15, 17. En este momento, Pedro ya no es el mismo hombre impulsivo que antes de la crucifixión. Su corazón ha sido quebrantado y su respuesta es sincera. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Este encuentro con Jesús es un momento de restauración profunda para Pedro. El silencio de Dios, en este caso, permitió a Pedro enfrentar su pecado y arrepentirse profundamente, para luego ser restaurado en su llamado. El silencio de Dios no fue una condena, sino un medio para que Pedro pasara por un proceso de transformación interna. A través del silencio, Dios le dio la oportunidad de madurar, de aprender de su debilidad y de recibir el perdón de Jesús. Para muchos de nosotros, cuando nos sentimos distantes de Dios debido a nuestras fallas o pecados, puede parecer que Él está en silencio. Sin embargo, como en el caso de Pedro, ese silencio no es un rechazo, sino una invitación a regresar, arrepentirnos y ser restaurados. El silencio de Dios nos lleva a un lugar de vulnerabilidad y reflexión, donde finalmente podemos entender lo profundo de su misericordia y gracia. La restauración de Pedro muestra que, cuando nos sentimos más alejados de Dios, Él está trabajando en nosotros para llevarnos de vuelta a Él. El silencio no es el fin, sino una oportunidad para ser restaurados, para volver al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Si te encuentras en un momento de silencio o de fracaso, recuerda que Dios tiene el poder de restaurarte completamente, así como restauró a Pedro. El silencio de Dios es a menudo un terreno fértil para la restauración. Puede ser en ese espacio de silencio, donde Dios está renovando tu corazón y preparándote para algo mucho más grande. El silencio de Dios y la confianza en sus promesas. Una de las lecciones más profundas sobre el silencio de Dios la encontramos en la historia de Noé y el diluvio. Dios, al ver la maldad de la humanidad, le pide a Noé que construya un arca para salvar a su familia y a una pareja de cada especie animal. Durante muchos años, Noé construye el arca, enfrentándose a la incredulidad de los demás, que probablemente lo consideraban loco. Sin embargo, durante todo este tiempo, Dios guardó silencio. No hubo señales visibles de la lluvia que Él había prometido, y Noé debía confiar plenamente en la palabra de Dios, aunque nada en su entorno indicaba que el diluvio estaba por venir. Este largo periodo de silencio pone a prueba la fe de Noé de una manera extraordinaria. Durante años,
Noé escuchó la promesa de Dios, pero el cumplimiento de esa promesa no se veía a la vista. Sin embargo, Noé no se desanimó. Él continuó construyendo el arca, día tras día, confiando en que lo que Dios le había dicho se cumpliría, aunque no veía pruebas inmediatas. El silencio de Dios no fue una señal de duda, sino de confianza en su voluntad perfecta. Cuando, finalmente, el diluvio llegó, Noé y su familia fueron salvados, como Dios había prometido. El silencio de Dios, en este caso, fue un periodo de prueba, donde Noé tuvo que aprender a confiar en las promesas divinas sin ver ninguna evidencia. Esta historia nos recuerda que Dios guarda silencio, pero eso no significa que su palabra no se cumplirá. En el tiempo de espera, nos llama a confiar más profundamente en sus promesas, incluso cuando todo lo que vemos alrededor de nosotros parece indicar lo contrario. En nuestra vida, también enfrentamos momentos de silencio de Dios, donde parece que no hay respuesta, ni señales de que nuestras oraciones serán respondidas en el tiempo que esperamos. Es en estos momentos cuando Dios está probando nuestra fe, enseñándonos a confiar en Él, no por lo que vemos, sino por lo que sabemos, que Él ha prometido. El silencio de Dios no es una negación, sino una oportunidad para desarrollar una fe firme. Cuando las circunstancias parecen decir lo contrario, es cuando más necesitamos aferrarnos a las promesas de Dios y esperar con paciencia. Como Noé, somos llamados a construir nuestra fe día tras día, confiando en que Dios cumplirá su palabra en el momento perfecto. Recuerda que aunque Dios guarde silencio, Él nunca está inactivo. Su silencio es un acto de enseñanza y preparación, no de abandono. Al igual que Noé, podemos estar seguros de que todo lo que Dios ha prometido se cumplirá. La pregunta es, ¿estás dispuesto a esperar en Él con confianza, sabiendo que su promesa es más real que cualquier circunstancia temporal? El silencio de Dios, aunque incómodo, es una parte importante del proceso de fe. En ese silencio, Dios trabaja en nosotros, fortaleciendo nuestra confianza y preparándonos para la bendición que vendrá. El silencio de Dios en la vida de Esther. La historia de Esther es un hermoso ejemplo de cómo Dios puede obrar incluso cuando no parece haber señales de su intervención directa. Esther, una joven judía, se convierte en reina de Persia, pero su pueblo enfrenta un grave peligro: el decreto de exterminio que Hamán, un alto funcionario del rey, ha emitido contra todos los judíos. Esther se ve atrapada en una situación donde debe actuar, pero está en un momento de gran incertidumbre. Dios no habla directamente a Esther, ni envía una señal clara, pero a través de todo el relato, vemos cómo Él está trabajando en los detalles, guiando a Esther sin hablar. En el libro de Esther, cuando la amenaza sobre su pueblo es revelada, Esther enfrenta una decisión crucial. ¿Debería arriesgarse a hablar con el rey, un hombre conocido por su temperamento impredecible, para salvar a su pueblo? Esther, en su valentía, decide pedir a los judíos que ayunen y oren por ella, mientras ella va a enfrentar al rey, sabiendo que hacerlo podría costarle la vida. Durante estos momentos de angustia, Dios permanece en silencio. Sin embargo, ese silencio no es indicativo de la ausencia de Dios, sino de su soberanía silenciosa, obrando detrás de los eventos. Esther, aunque no escucha la voz de Dios ni recibe instrucciones claras, se siente guiada por la providencia divina. A través de sus decisiones y la acción de su primo Mardoqueo, Dios interviene en los momentos más cruciales, asegurándose de que el pueblo de Israel sea salvado. En su silencio, Dios usó a Esther de una manera poderosa, demostrando que a veces su presencia no se manifiesta en forma de visiones o voces audibles, sino a través de acciones y decisiones sabias en momentos críticos. El silencio de Dios no significa inactividad, sino que Él está guiando a sus hijos a través de momentos de prueba. Como en la vida de Esther,
En muchos momentos de nuestras vidas, podemos sentir que no escuchamos una voz directa de Dios, pero Él está en cada paso que damos. Él te está guiando, incluso cuando no hay señales evidentes de su presencia. El silencio de Dios a veces nos enseña a confiar en su plan, incluso cuando no podemos verlo claramente. Esther pudo haber temido lo peor, pero confió en que Dios estaba orquestando los eventos a su alrededor para cumplir sus propósitos. La intervención de Dios en la vida de Esther, aunque no fue anunciada con gran ruido, fue poderosa y transformadora. De igual manera, cuando te enfrentas a un momento difícil, recuerda que incluso en el silencio, Dios está trabajando a tu favor. El silencio de Dios y la fortaleza de Job. A lo largo del libro de Job, uno de los temas más prominentes es el sufrimiento humano y el aparente silencio de Dios en medio de este sufrimiento. Job, un hombre íntegro y justo, se encuentra de repente en el centro de un caos inexplicable. Pierde su riqueza, su salud y, lo más devastador, su familia. En su desesperación, Job clama a Dios, buscando respuestas y justicia. Pero en muchos momentos, Dios parece permanecer en completo silencio. Este silencio, tan doloroso como desconcertante, no es una indicación de que Dios esté ausente o indiferente al sufrimiento de Job. De hecho, el sufrimiento de Job es parte de un proceso mucho más grande de enseñanza y transformación. Durante todo su dolor, Job es acompañado por sus amigos, quienes intentan dar respuestas y explicaciones a su sufrimiento, pero ninguno puede darle una razón adecuada de por qué está pasando por todo esto. El silencio de Dios ante los cuestionamientos de Job provoca un conflicto interno profundo en él, y la lucha por encontrar un significado a su dolor se intensifica. Sin embargo, a lo largo del libro, vemos que este periodo de silencio no es definitivo. Dios finalmente responde a Job, no para explicarle la causa exacta de su sufrimiento, sino para mostrarle que, aunque no siempre entendemos los caminos de Dios, Él es soberano y tiene un propósito divino para todo lo que ocurre. En Job 38:2, Dios le dice, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Esta respuesta no es una acusación directa de reproche, sino una invitación a reconocer que, aunque el sufrimiento no tiene una explicación sencilla, la sabiduría de Dios está más allá de nuestra comprensión. El silencio de Dios en el sufrimiento de Job fue un medio para que él aprendiera a confiar en la soberanía de Dios. Aún sin recibir todas las respuestas a sus preguntas, Job finalmente reconoce que, aunque su dolor es inmenso, Dios sigue siendo justo, y su sabiduría es perfecta, incluso cuando no entendemos los eventos que ocurren en nuestra vida. La historia de Job nos enseña una lección vital. El silencio de Dios no es un abandono, sino una oportunidad para profundizar nuestra confianza en Él. El sufrimiento, aunque desgarrador, no significa que Dios no esté presente o que no se interese por nosotros. A veces, el sufrimiento y el silencio de Dios son herramientas que Él usa para enseñarnos a vivir por fe, no por vista. Si te encuentras en un momento de sufrimiento y parece que Dios guarda silencio, recuerda que Él está contigo en medio del dolor. El sufrimiento, aunque no siempre explicado, tiene un propósito. Y el silencio de Dios puede ser una preparación para algo mucho mayor. Como Job, podemos aprender a rendirnos a la soberanía de Dios y confiar en su sabiduría infinita, sabiendo que Él nunca nos abandona. El silencio de Dios y la preparación para el ministerio de Jesús. A lo largo de la vida de Jesús, hay períodos donde parece que Dios guarda silencio, especialmente en las primeras etapas de su ministerio. Uno de los momentos más significativos de este silencio divino ocurre justo antes de que Jesús inicie su ministerio público. Durante 30 años, Jesús vivió una vida común, sin grandes intervenciones sobrenaturales que llamaran la atención y sin respuestas directas de Dios acerca de su propósito. A pesar de ser el Hijo de Dios,
Hubo un tiempo de aparente ausencia de señales claras, donde, en gran parte, el mundo no sabía quién era. El silencio de Dios en la vida de Jesús antes de su bautismo y la proclamación de su ministerio público puede parecer desconcertante. Dios, sin embargo, estaba trabajando en esos años de quietud para prepararlo para lo que vendría. La preparación de Jesús en ese silencio era esencial para su misión. Él no se lanzó a predicar ni a realizar milagros inmediatamente, sino que pasó años en Nazaret, viviendo una vida sencilla y humilde, en la que fue formado espiritualmente para afrontar los desafíos y sufrimientos que su ministerio traerá. Este período de silencio antes del ministerio de Jesús es un recordatorio de que, incluso cuando no vemos resultados inmediatos o evidentes, Dios está trabajando en nosotros. A veces, el silencio de Dios en nuestras vidas es el tiempo necesario para que nos preparemos para lo que Él tiene reservado para nosotros. Dios no siempre nos envía señales claras, ni respuestas rápidas a nuestras oraciones, porque hay momentos que deben ser vividos en silencio para que podamos crecer espiritualmente y aprender a depender completamente de su voluntad. En el caso de Jesús, su tiempo de preparación silenciosa fue fundamental para su éxito en el cumplimiento de la misión divina. Cada año en Nazaret, aunque aparentemente sin eventos significativos, estaba siendo utilizado por Dios para formar a su Hijo. Jesús sabía que su tiempo público no había llegado aún, y en ese silencio, Él se preparaba para llevar a cabo el plan de redención de la humanidad. De igual manera, en nuestras vidas, puede haber tiempos de espera, tiempos donde parece que nada ocurre, pero en esos momentos de silencio, Dios nos está preparando. A veces, en ese silencio, Él nos está fortaleciendo, nos está moldeando y nos está preparando para el ministerio o la misión que Él tiene para nosotros. No debemos desesperarnos en esos periodos de espera, sino confiar en que Dios está obrando en nosotros, aun cuando no lo veamos. El silencio de Dios no es falta de acción, sino una oportunidad para que nuestra fe sea purificada y nos preparemos para lo que vendrá. El silencio de Dios y la misión de los discípulos. Después de la resurrección de Jesús, los discípulos se encontraron en una encrucijada. Habían sido testigos de la obra redentora de Cristo, pero aún no comprendían completamente el propósito de todo lo que había ocurrido. Jesús había ascendido al cielo, y en muchos sentidos, los discípulos quedaron en un silencio divino, sin la presencia física de su Maestro. El Espíritu Santo, que les había sido prometido, aún no había sido enviado, y por un tiempo, parecía que Dios se mantenía callado. Sin embargo, este silencio no era una señal de abandono. De hecho, era un tiempo de preparación para los discípulos. Jesús había hablado de la importancia de la misión que debían cumplir, pero hasta que el Espíritu Santo viniera sobre ellos, los discípulos no estaban listos para llevar a cabo esa misión con poder. En Hechos 1:4-5, Jesús les dijo: No se vayan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual oyeron hablar de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Durante ese tiempo de espera, los discípulos experimentaron el silencio de Dios, un silencio que los preparaba para la explosión de poder y gracia que vendría en Pentecostés. Este silencio no fue vacío, sino un espacio sagrado donde Dios les permitió procesar todo lo que habían aprendido y confiar en la promesa de la venida del Espíritu Santo. El silencio de Dios, en este caso, fue una invitación a prepararse para una misión que cambiaría el curso de la historia. El Espíritu Santo vino con poder en Pentecostés, y ese día marcó el comienzo de la gran misión de los discípulos. Este momento muestra que el silencio de Dios no es un rechazo ni una señal de olvido, sino un tiempo necesario para fortalecer nuestra fe y preparación para lo que vendrá. La espera puede ser difícil, pero Dios usa esos tiempos de silencio para formarnos y capacitarnos para lo que Él ha planeado.
Al igual que los discípulos, cuando experimentamos el silencio de Dios, es crucial no rendirse ni desesperarse, sino esperar con fe, confiando en que Él nos está preparando para algo grande. En muchos momentos de nuestras vidas, Dios puede no responder de inmediato, pero esa espera es parte de un proceso divino que nos llevará a vivir su voluntad de una manera aún más poderosa. El silencio de Dios antes de una gran misión es una oportunidad para recibir su poder y dirección. Cuando todo parece en silencio, podemos estar seguros de que Él está obrando en nuestro interior y que su Espíritu nos capacitará para llevar a cabo su voluntad de manera efectiva. El silencio de Dios y la lección de la fe de Abraham. En la vida de Abraham, el patriarca de la fe, el silencio de Dios juega un papel crucial en su caminata espiritual. Dios le prometió a Abraham que sería el padre de una gran nación. Génesis 12, 2, 3. Pero durante muchos años, no hubo señales claras de que esta promesa se fuera a cumplir. Abraham y su esposa Sara estaban envejeciendo, y a pesar de haber recibido la promesa, seguían sin tener un hijo. A lo largo de los años, Abraham vivió en la tensión entre la promesa y la realidad de su situación. Aunque Dios le había dicho que tendría un hijo, parecía que él estaba en silencio, no cumpliendo la promesa a la velocidad que Abraham esperaba. A pesar de este silencio, Abraham nunca dejó de creer que Dios cumplirá su palabra. En un momento de desesperación, Abraham y Sara intentan tomar las riendas de la situación a su manera, con la idea de que Abraham tendría un hijo con Agar, la sierva de Sara. Este intento de ayudar a Dios no trajo la bendición prometida, sino más complicaciones y conflictos. Sin embargo, Dios usó ese silencio prolongado para enseñar a Abraham a esperar en Él. La lección no estaba en la rapidez de la respuesta, sino en la paciencia y confianza en el plan perfecto de Dios. Finalmente, a una edad avanzada, Abraham y Sara recibieron la promesa que les había sido dada: un hijo, Isaac. Dios, en su sabiduría, había permitido que Abraham viviera años de espera para que su fe fuera purificada y fortalecida. El silencio de Dios no fue una señal de que Él se había olvidado, sino una oportunidad para que Abraham aprendiera a confiar en el poder divino, incluso cuando todo parecía imposible. Este relato nos recuerda que el silencio de Dios no significa abandono ni desinterés. A veces, Él nos permite esperar para que nuestra fe crezca, para que aprendamos a confiar no solo en las promesas de Dios, sino en su tiempo perfecto. El silencio de Dios, en realidad, es parte de un proceso de maduración espiritual. Dios no está en silencio porque no le importe. Está en silencio para fortalecer nuestra fe y ayudarnos a entender que su timing es perfecto. La lección que Abraham nos deja es clara. La espera, aunque dolorosa, nos enseña a confiar en un Dios que siempre cumple sus promesas, aunque nos tome tiempo verlo. El silencio de Dios y la misión de Jonás. La historia de Jonás es otro ejemplo poderoso de cómo el silencio de Dios puede ser interpretado de manera equivocada, y cómo, a través de ese silencio, Dios está guiando y preparando a su siervo para un propósito mayor. En el libro de Jonás, Dios le da una misión clara: ir a la ciudad de Nínive y predicar contra su maldad. Sin embargo, Jonás decide huir, no porque no escuche la voz de Dios, sino porque teme lo que podría ocurrir. En su desobediencia, Jonás se embarca en un viaje en dirección opuesta a la que Dios le había indicado. Y en medio de la tormenta, es tragado por un gran pez. Durante todo el tiempo en el vientre del pez, Jonás se encuentra en un lugar de aislamiento, en silencio. Durante esos 3 días y 3 noches, no recibe ninguna palabra directa de Dios. Parecía que Dios estaba ausente, pero en realidad, ese tiempo de silencio fue el proceso de transformación que Jonás necesitaba. El silencio de Dios en ese momento no era castigo, sino un medio para que Jonás reflexionara sobre su desobediencia, arrepentirse y prepararse para lo que vendría.
Es en este lugar de silencio que Jonás finalmente se rinde, orando a Dios y reconociendo su poder y soberanía. Cuando el pez lo vomita en tierra firme, Jonás está listo para obedecer la misión de Dios. Al final, predica en Nínive, y la ciudad se arrepiente de sus malos caminos. Y Dios, en su misericordia, perdona a la ciudad. El silencio de Dios en la vida de Jonás fue un tiempo de purificación. Dios lo usó no solo para enseñarle sobre obediencia, sino también para darle una nueva perspectiva de su misericordia. El tiempo que pasó en el pez fue una lección profunda que enseñó a Jonás y a nosotros como lectores que la paciencia y la obediencia en tiempos de silencio son esenciales para el propósito de Dios. A veces, el silencio de Dios en nuestras vidas es necesario para que podamos reflexionar sobre nuestra actitud y nuestras decisiones. En medio del caos y la tormenta, a menudo nos encontramos en un período de espera que, aunque incómodo, tiene un propósito. Dios no está ausente en ese silencio. Al igual que Jonás, es posible que estemos siendo guiados a través del silencio hacia una misión que Dios tiene para nosotros. Y ese tiempo de espera nos prepara para cumplir con la misión divina de una manera mucho más efectiva. Si te encuentras en un silencio de Dios, no lo veas como una señal de abandono. A menudo, es una oportunidad para arrepentirte, reflexionar y prepararte para lo que viene. Dios usa el silencio para transformarnos y fortalecernos en nuestro caminar con Él. El silencio de Dios y la esperanza en los profetas menores. A lo largo de los libros de los profetas menores, como Habacuc, Amós y Sofonías, encontramos muchos momentos en los que parece que Dios guarda silencio ante la injusticia, el sufrimiento y la corrupción que ocurren en el mundo. Los profetas clamaron a Dios por respuestas, pero a menudo, el silencio divino era tan grande como la situación que enfrentaban. En el libro de Habacuc, por ejemplo, el profeta pregunta directamente a Dios: ¿Hasta cuándo, Señor, clamaré y no oirás? Gritaré a ti, violencia, ¿y no salvarás? Habacuc 1:2. Habacuc está siendo testigo de la violencia, la injusticia y el sufrimiento que se desatan entre su pueblo. Y en su desesperación, busca respuestas. Dios, en este caso, no responde de inmediato, lo que refleja el silencio divino frente a la angustia humana. Sin embargo, a pesar del aparente silencio, Dios está trabajando en los corazones de los profetas y en la historia misma. El silencio no es una ausencia de acción divina, sino una parte esencial del proceso de enseñanza. Dios responde a Habacuc diciendo: escribe la visión y declara claramente, para que corra el que la lea. Dios revela que la justicia de Dios se manifestará en el tiempo perfecto, aunque no se vea en el presente inmediato. Este pasaje es profundamente significativo para los creyentes que atraviesan momentos de sufrimiento o injusticia. El silencio de Dios no significa que Él no esté trabajando. Al contrario, el silencio divino a menudo es un llamado a confiar que su justicia se manifestará en el tiempo adecuado. Aunque no siempre comprendemos los caminos de Dios, la esperanza no se pierde, sino que se reafirma en la certeza de que Él está obrando. Los profetas menores, como Amós, también exponen que Dios no permanece inactivo frente al mal, sino que está orquestando un plan de justicia, aunque a menudo no vemos los resultados de inmediato. Los momentos de silencio divino pueden ser desafiantes, pero siempre nos invitan a confiar en que, aunque no vemos las respuestas ahora, Dios está trabajando detrás de las escenas, y su intervención llegará en el momento perfecto. En nuestras vidas, el silencio de Dios durante momentos de sufrimiento o injusticia puede ser un llamado a confiar en Él y a esperar su justicia. Aunque el mal y el dolor parecen prevalecer, tenemos la esperanza de que Dios está trabajando en todo y que su plan es perfecto, aunque no siempre lo veamos de inmediato.
El silencio de Dios y la purificación en el desierto. El desierto es un lugar de pruebas, soledad y silencio. A lo largo de la Biblia, encontramos que muchas veces Dios lleva a sus siervos al desierto como parte de un proceso de purificación y preparación. El desierto no es un lugar fácil. Es árido, difícil de transitar. Y en muchos casos, parece que la presencia de Dios está ausente. Sin embargo, es en estos momentos de aparente silencio divino que Dios trabaja profundamente en nuestras vidas. Un claro ejemplo de esto es la vida de Moisés. Después de huir de Egipto, Moisés pasa 40 años en el desierto, lejos de su familia, sin tener una clara dirección de lo que Dios quería de él. Durante este tiempo, Dios guardó silencio, pero ese silencio fue crucial para la transformación de Moisés. En el desierto, Moisés aprendió humildad, paciencia y dependencia de Dios. Aunque parecía que todo estaba en silencio, Moisés estaba siendo preparado para la gran misión que Dios tenía para él: liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. El desierto es el lugar donde Dios purifica nuestras motivaciones y nos prepara para lo que Él tiene reservado para nosotros. Cuando no entendemos lo que está sucediendo, cuando sentimos que Dios guarda silencio, estamos en un proceso de refinamiento, en el que Él nos enseña a depender solo de Él y a estar listos para lo que viene. El desierto también fue el lugar donde el pueblo de Israel pasó 40 años después de salir de Egipto. A pesar de que Dios les había prometido la tierra prometida, el pueblo tuvo que pasar por una larga temporada de pruebas, que incluyó el silencio de Dios. Durante este tiempo, Dios no abandonó a su pueblo, sino que estaba purificando su fe y preparándolos para un futuro mejor. El desierto fue la escuela donde Dios enseñó a Israel a confiar en Él y a vivir de acuerdo con sus mandamientos. El silencio de Dios en el desierto no es un rechazo, sino una oportunidad para que Él purifique nuestro corazón. Es un lugar de transformación. En el desierto, todo lo que no es esencial es despojado, y quedamos cara a cara con nuestras limitaciones, nuestra fragilidad y nuestra necesidad de Dios. Pero también es en el desierto donde se nos ofrece la oportunidad de experimentar su gracia de una manera más profunda. Si te encuentras en un desierto espiritual, donde parece que Dios guarda silencio, recuerda que no es un lugar de abandono, sino un lugar de purificación y preparación. Este es el espacio en el que Dios está trabajando en ti para hacerte más fuerte, más dependiente de Él y más listo para lo que Él tiene preparado en el futuro. El silencio de Dios y la promesa de la nueva alianza. El Antiguo Testamento está lleno de momentos en los que Dios guarda silencio, pero a través de este silencio, Él establece las bases de una promesa aún más grande: la nueva alianza, que vendría con la llegada de Jesús. En los siglos previos a la venida de Cristo, hubo períodos en los que el pueblo de Israel experimentó largos silencios divinos. Entre el final de las Escrituras del Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo Testamento, hay aproximadamente 400 años de aparente silencio de Dios, un tiempo en el que no se escucharon profecías ni intervenciones sobrenaturales. Sin embargo, este silencio no fue vacío ni sin propósito. Dios, a través del silencio, estaba preparando el mundo para algo mucho más grande: la revelación plena de su gracia y amor a través de Jesucristo. Los 400 años de silencio fueron necesarios para preparar el terreno para la llegada de Juan, el Bautista, y, finalmente, para el ministerio de Jesús, quien traería una nueva forma de relacionarse con Dios, basada en la gracia y no en la ley. En Jeremías 31, 31, 34, Dios había prometido una nueva alianza. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres. Este pasaje habla de un tiempo en el que Dios escribiría su ley en los corazones de las personas,
un tiempo en que la relación con Él sería más cercana, más personal y más accesible a todos. Este silencio de siglos fue la preparación para la llegada de la redención de la humanidad a través de Jesús. El silencio de Dios no es un signo de abandono, sino una parte crucial de su plan divino. A través de ese tiempo de aparente silencio, Dios estaba orquestando la venida del Salvador, el cumplimiento de su promesa de redención. El silencio, en este caso, era necesario para el cumplimiento de las Escrituras y el establecimiento de la salvación eterna. Para nosotros, este silencio nos recuerda que a veces, cuando parece que no hay respuesta, es que Dios está preparando algo mucho más grande. El cumplimiento de la promesa de la nueva alianza no solo significó la salvación para Israel, sino que abrió las puertas de la gracia de Dios para todos los pueblos, para que todo el mundo tuviera acceso al perdón y la restauración a través de Jesús. Cuando experimentamos momentos de silencio, debemos confiar en que Dios está trabajando en lo profundo de su plan, preparando el escenario para algo mucho más grande. El silencio es, a menudo, el preludio de la revelación de su amor y promesa. El silencio de Dios y la cruz de Cristo. Uno de los momentos más intensos y conmovedores sobre el silencio de Dios en la Biblia ocurre en la cruz. En el Evangelio de Mateo, en el momento culminante de la crucifixión, Jesús grita: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Este grito de angustia de Jesús, el Hijo de Dios, expresando lo que parece ser el abandono divino, refleja un silencio profundo que ha marcado la historia de la humanidad. ¿Por qué? En el momento más crucial de la obra redentora, Dios guarda silencio. El silencio de Dios en la cruz no fue un abandono, sino una manifestación profunda de su amor. En ese instante de aparente separación entre el Padre y el Hijo, Jesús estaba llevando el peso del pecado de la humanidad. A través de ese silencio, Dios estaba experimentando el costo de la redención de la humanidad, el sufrimiento del abandono que el pecado trae, para que nunca más nosotros tuviéramos que vivir separados de Él. Este momento de silencio en la cruz nos habla de la profundidad del sacrificio. Jesús, el Cordero de Dios, cargó con el pecado del mundo en un silencio solemne y aterrador, para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios. El dolor que Jesús experimentó en ese silencio no solo fue físico, sino emocional y espiritual. El precio de la separación entre el Padre y el Hijo, para restaurar nuestra relación con Dios. Aunque este momento de silencio parece un vacío, es la culminación de un plan de salvación que fue diseñado desde el principio de los tiempos. El silencio de Dios en la cruz fue, en última instancia, la respuesta a todo el sufrimiento humano. Dios no estaba en silencio por indiferencia, sino por amor. A través de la muerte de Jesús, Dios habló de una manera más fuerte y clara que nunca. El sacrificio y el perdón están disponibles para todos los que creen. El silencio en la cruz fue un acto de obediencia y de amor profundo. Jesús no solo murió por nosotros, sino que experimentó el vacío del abandono divino para que nosotros nunca tuviéramos que ser separados de Dios. Este silencio en la cruz abre la puerta a una nueva relación con el Padre, una relación de comunión eterna que no depende de nuestro esfuerzo, sino del sacrificio de Jesús. El silencio de Dios en la cruz revela la magnitud de su sacrificio y nos invita a acercarnos a Él con un corazón agradecido, sabiendo que, a través del silencio y del sacrificio, Él nos ha dado la vida eterna. Has recorrido conmigo un camino profundo a través del silencio de Dios, observando cómo en los momentos más oscuros, Dios no estaba ausente, sino trabajando en cada situación para cumplir su propósito. A lo largo de la historia, el silencio de Dios ha sido el lugar donde se forja la fe, la obediencia y la transformación espiritual. Desde el desierto de Moisés hasta la cruz de Jesús, el silencio ha sido una constante en la vida de los hombres y mujeres de fe.
un espacio de espera que ha traído una revelación más profunda del amor y la soberanía de Dios. Hoy, al cerrar este video, quiero invitarte a reflexionar sobre tu propia vida. Tal vez te encuentras en un momento de silencio, en el que no entiendes por qué tus oraciones parecen no tener respuesta, o por qué el sufrimiento parece interminable. Pero, querido hermano o hermana en Cristo, quiero que sepas que el silencio de Dios nunca es vacío, sino que es un medio a través del cual Él te está preparando para algo más grande. En esos momentos de espera, Dios te está moldeando, perfeccionando tu fe y guiándote hacia un propósito más grande de lo que puedas imaginar. Este es un momento crucial para ti. Si has experimentado el silencio de Dios, te animo a que no te rindas. Dios está trabajando en tu vida, y este silencio puede ser la antesala de una bendición y una revelación aún mayor. Te invito a confiar, a esperar con paciencia y a creer que, aunque no veas evidencia inmediata, Dios está obrando. Tu fe en el silencio es lo que te preparará para recibir su respuesta cuando llegue. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te animo a que comentes con la frase "Paz en Cristo" abajo, demostrando tu compromiso con tu fe. Al hacerlo, no solo reafirmas tu creencia, sino que también compartes este mensaje con otros que puedan estar pasando por momentos de silencio. No olvides dar me gusta a este video, porque tu acción ayudará a que más personas reciban este mensaje de esperanza. Al compartir este video, no solo estás difundiendo la palabra de Dios, sino que estás ayudando a otros a encontrar paz en medio del silencio. Por último, si estás pasando por un tiempo de silencio, te invito a suscribirte a nuestro canal y seguir viendo nuestros estudios. Cada video es una oportunidad de profundizar más en tu relación con Dios, de aprender más sobre su voluntad para tu vida y de mantener tu fe encendida, aún en los momentos de espera. Te felicito por haber llegado hasta el final de este video. Muy pocas personas se quedan hasta el final, y eso demuestra tu compromiso con tu fe. Te animo a no pausar este video ahora. Quédate unos minutos quieto, experimentando la paz que solo Dios puede darte. Y aprovecha este tiempo para dedicarle unas palabras de alabanza y agradecimiento por todo lo que Él ha hecho y hará en tu vida. Gracias por acompañarme en este viaje. Y recuerda que en el silencio de Dios hay un propósito divino esperando ser revelado. Que la paz de Cristo te acompañe siempre.